Bienvenidos, vamos a tener una plática en la que espero que relajen un poco el cuerpo ya a esta hora y que sea amena, ¿no? Entre todos. Es una plática para poder ampliarles un poco el horizonte de qué es BIM, porque escuchamos mucho que muchas empresas están implementando BIM, escuchamos mucho de las marcas de BIM, como Revit, como ArchiCAD. Pero entonces hoy vamos a darle una pequeña gran vistada a qué es el Building Information and Modeling. Les aclaro que es un tema muy grande. Es más, hay maestrías BIM, hay maestrías que duran 2 años y medio para ser BIM Manager. Entonces es un tema que no vamos a poder ahondar como quisiéramos, pero sí por lo menos dejarles la idea y la curiosidad de poderlo implementar, ¿no? ¿Qué agenda tenemos? Bueno, vamos a definir qué es BIM, las diferencias entre el flujo de trabajo de CAD 2D y BIM, las dimensiones de BIM, o sea, todas las dimensiones que abarca. ¿Qué podemos hacer en BIM? La parametricidad y la identidad de elementos, la congruencia entre planos y vistas, la explosión de materiales y cantidades de obra, la colaboración y coordinación interdisciplinaria, detección y prevención de conflictos, cronograma de ejecución y simulación y automatización de procesos. Yo quiero, como dije al principio, que veamos esto como el trailer de las películas, ¿no? Que dan 2 minutos de una película que dura de pronto 120 minutos, ¿no? Igual, estos solo son algunas de las cosas que podemos hacer con BIM. Vamos a ver cómo está BIM en Latinoamérica, qué es el BIM Forum, qué papel juega el BID, qué papel juega la FIC, la Federación Interamericana de Empresas Constructoras, los tipos de empresas y el porcentaje de adopción en el mercado, la trayectoria del uso de BIM en la América Latina, la intensidad de uso BIM de las empresas, tipos de usos más frecuentes de BIM, estrategias de implementación BIM, beneficios de trabajar con BIM, retorno de la inversión y un poco de nuestra experiencia personal con un bloque quirúrgico y un hospital materno-infantil que fue diseñado en CAD 2D y todos los problemas que eso ocasionó. El anteproyecto del hospital odontológico habla de clases diseñados en Revit para la UNAM. Alguno que otro proyecto diseñado en Revit, solo para enseñar un poco de hasta dónde podemos llegar. Y la implementación de la plataforma BIM en un estudio emergente. Voy a contarles cómo empezamos a implementar una plataforma en un estudio emergente. ¿Quiénes pueden implementar? Y cuáles son las oportunidades individuales de aprender y trabajar con BIM. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es BIM? Entonces recordemos el acrónimo. Building, de construcción, es una herramienta pensada para la construcción y la fabricación. Ese es el fin último de BIM, ¿verdad? BIM nace con Graphisoft, si mal no recuerdo, en el 87 por ahí, en donde un grupo de arquitectos dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una herramienta que simule el mismo proceso de construcción, pero en digital? ¿Ok? Y no estemos dibujando porque el CAD, el Computer Assisted Design, ok, BIM es parte de CAD, eso quiero explicar, pero el Computer Assisted Design en 2D, que llámese AutoCAD, ¿verdad? O llámese cualquier otro software de 2D, solo replicaba lo que hacíamos en el tablero de dibujo, de dibujar con hoja de papel y lo que ustedes ya saben, ¿no? BIM es construir en un ambiente digital. Entonces, recuerden, de ahí viene Building, Information, mediante la identidad y parametrización de elementos, se explota la mayor cantidad de información de un modelo. Ok, ahora el modelo me va a dar información a mí, entonces yo puedo, con toda esa información, tabularla, analizarla, explotarla, modificar parámetros entre ellas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y modeling viene de modelar. O sea, nosotros estamos modelando en un ambiente digital, como ya habíamos hablado. ¿Cuál es la principal diferencia entre CAD y BIM? La evolución del proceso del diseño. Ok, pensemos cómo diseñamos los arquitectos. Los arquitectos estamos constantemente diseñando en 3D, porque nosotros visualizamos los edificios en 3 dimensiones, por lo menos así debería ser. Por eso ustedes notan que muchos arquitectos como Antoni Gaudí
trabajaban con maquetas, porque lo natural para un arquitecto es visualizar el espacio en el cerebro en 3 dimensiones. Por eso desarrollamos bastante la inteligencia espacial. ¿Ok? Esas 3 dimensiones en CAD, y cuando trabajábamos con el tablero, lo que hacíamos era pasarla a 2D. O sea, pensábamos, por eso llevábamos clases, y creo que aún se llevan, de geometría descriptiva. Porque eso que teníamos en la mente en 3D, lo teníamos que pasar a 2D para representarlo y para sacarlo de nuestra mente y dárselo a entender a alguien más, ¿no? Después se creaba un modelo 3D, donde estábamos trabajando a pie, podríamos decirlo, sin ningún software. Hacíamos las maquetas, aunque también podíamos empezar haciendo maquetas en paralelo con los planos. Pero ya cuando pasamos a CAD, lo que hacíamos era tener la planta en 2D y después levantar en SketchUp un modelo 3D que no tiene, un modelo no inteligente, que no me da mayor información que solo poder visualizar el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gran problema de este esquema? Que el modelo es independiente de los planos. Entonces nos tocaba en AutoCAD que hacíamos un cambio y teníamos que cambiar todas las plantas. Con suerte, si las teníamos con referencias externas, pues se cambiaba por lo menos la planta en las otras referencias, pero teníamos que cambiar la sección porque la sección iba a cambiar, después teníamos que cambiar la fachada y todas las vistas de ese modelo 3D que en última instancia solo estaba en nuestra mente. No estaba construido digitalmente en ningún lugar. Con BIM eso cambia, porque la idea nuestra surge en 3D, se modela en 3D y los planos llegan a ser un subproducto. Entonces ven cómo todo esto va condicionando la industria. No sé en Guatemala, pero por lo menos aquí en Honduras se ha estilado que los proyectos se venden por planos. Eso viene desde el tiempo, y aún existe en Honduras muchos de los estudios no han migrado, en el que yo contrataba un dibujante y el dibujante me decía, Arqui, le vendo el plano tanto, y bueno, yo le ponía un factor, porque, considerando que estaba diseñando también, y entonces yo le decía al cliente, bueno, el plano le cuesta a usted, pues tanto, ¿no? Eso cambia completamente, porque ahora los planos son un subproducto. Yo puedo darle más planos al cliente, ser más preciso, y a la larga lo que yo estoy haciendo es el mismo modelo. Ok, BIM tiene, realmente dicen las 7 dimensiones de BIM, pero no son 7, son 5 dimensiones de BIM, en las cuales la primera dimensión es la de 3D, que son levantamientos de las condiciones existentes, el modelado del edificio en sí, lograr sacar los planos, lograr georreferenciar, etcétera, etcétera. Hasta ahí nos quedamos con la tercera dimensión, ¿verdad? Pero no, eso no cambia mucho a lo que podíamos hacer con AutoCAD. Recordemos que en AutoCAD se podía modelar en 3D y AutoCAD Architecture también se podía modelar en 3D, ¿no? Lo mismo podemos hacer en SketchUp, meter una topografía y modelar encima de ella, no hay problema. Ahora, ¿cuáles son los factores de diferenciación? Cuando ya vamos, por ejemplo, al 4D, que es las simulaciones de las fases de proyecto, ¿verdad? Hacer una planificación Lean, todas estas simulaciones del tiempo de ejecución, cuando ya metemos ese modelo en programas, voy a dar una marca, no estoy patrocinado por nadie, pero voy a dar una marca, por ejemplo, Navisworks, que es de Autodesk. Cuando nosotros ya metemos ese modelo a un programa que me calcula la ejecución, ya puedo ir diciendo, estos elementos los vamos a ir haciendo primero después y vamos amarrando un Gantt a un modelo 3D, algo que antes no se podía, porque antes nosotros teníamos el Gantt y el modelo 3D lo teníamos en la mente. No podíamos ir viendo cómo iba avanzando el cronograma de planificación en tiempo simulado. No voy a decir en tiempo real, pero en un tiempo simulado, ¿verdad? La quinta dimensión, los costos. Entonces, con BIM ya podemos controlar las cantidades de obra, ya podemos no controlar, ya podemos extraer cantidades de obra de un diseño.
Entonces, si tenemos ya las fichas de costos, nuestras fichas de costos hechas de cuánto me cuesta, qué sé yo, un metro lineal perdón, metro lineal es una costumbre muy quizá hondureña, no sé si también la usan en Guate, para denominar el metro, ¿verdad? Eso es algo de la construcción que se nos ha pegado. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra ficha. El metro de Solera, no sé si en Guate lo llaman igual que en México, cadena, me cuesta tanto, ¿verdad? O el metro de viga me cuesta tanto. Entonces, yo le pregunto a Revit, ¿cuántos metros de viga tengo? O le pregunto a ArchiCAD, ¿cuántos metros de viga tengo? Ah, tenés tanto. Entonces, multiplicándolo por el precio, ya puedo saber en tiempo real cuánto me está costando un proyecto mientras lo estoy documentando. Entonces, la ventaja es poder hacer cambios por la facilidad de cambiar aún en etapas de documentación de planos, ¿verdad? El sexto D tiene que ver con la sostenibilidad. Revit tiene muchas plataformas como Insight y tiene muchos plugins en los que yo puedo analizar. Yo puedo analizar en Revit incidencia solar, puedo analizar ganancia térmica, gasto energético, puedo analizar estructuras, obviamente con otro software de Autodesk, ¿verdad? Y todo esto se convierte en la sexta D. Y en la séptima D, que es vamos a ver que es lo menos implementado, es el ciclo útil, el mantenimiento de las estructuras, ¿verdad? Imagínense, qué sé yo, que de pronto Burger King les encargara que levantaran todos los Burger King de Guate y le dijeran y mantuvieran los cronogramas de mantenimiento a través de una plataforma BIM. Entonces, ya no tiene que ir un jefe de mantenimiento sabiendo cada cuánto tiene que cambiar la pintura, cada cuánto tiene que cambiar todos los bombillos de un Burger King, sino que ahora simplemente se vuelve un proceso automático, ¿no? Pasando de las 7 dimensiones de BIM, empezamos, ¿qué se puede hacer con BIM? ¿Y cuáles son los dos Legos, los dos building blocks y las dos grandes diferencias en lo más básico entre BIM y CAD, ¿verdad? Lo primero es la identidad. Cada elemento en BIM tiene una identidad que permite ubicarlo, modificarlo, cuantificarlo, visualizarlo y trazarlo. Ok, así como yo tengo una identidad 0501, 1900, bla, 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 ¿verdad? Que solo yo la tengo, solo Manuel Antonio Bonilla Serrano la tiene. Igual en Revit, en el modelo, solo va a haber un elemento que tenga un número y ese número se llama el ID, es la identidad de ese elemento. Lo segundo es la parametricidad. Cada uno de esos elementos en BIM permite aplicarle parámetros que nos permiten a la vez personalización y análisis de datos. Entonces, si yo tengo tantas puertas con una identidad diferente, ¿verdad? 0501 y todos los demás números, es que para ponerlo en contexto, 0501 aquí en Guatemala, aquí en Honduras, los IDs se organizan por departamento. Entonces ya sabemos que 0501 son todas las personas de San Pedro Sula. Entonces, uno de los parámetros es que ese elemento con ese ID es de San Pedro Sula, esa persona es de San Pedro Sula. Entonces, extrapolémoslo a los elementos de un edificio. Aquí tenemos a la señora Puerta Azul de Dublín. Entonces, la señora Puerta Azul de Dublín tiene un número de identidad tal, ¿verdad? Y tiene ciertos parámetros. Bueno, es azul, mide 2,10 de alto, mide 1 metro de ancho. Todos esos parámetros que en AutoCAD y en SketchUp no existen, en Revit sí que existen. Entonces, yo le puedo preguntar, ¿cuántas puertas de Dublín tengo? ¿Cuántas puertas de Dublín son azules? ¿Ok? ¿Cuántas no son azules, verdad? Por decirles algo. Ok. Otra de las ventajas, como ya habíamos hablado, es la congruencia entre el modelo y las vistas. Si lo que hacemos es sacar vistas de un modelo, llámense secciones, plantas o elevaciones, entonces si modificamos el modelo, inmediatamente se modifican nuestras vistas. Y eso nos ayuda a evitar muchos problemas
y muchos márgenes de errores, como ya vamos a ver que nos sucedió en un hospital que les voy a demostrar más adelante. La otra ventaja, como ya hablamos, es la explosión de materiales y cantidades de obra. Al tener cada elemento su propia identidad y parámetros, el software BIM busca similitudes y de esa forma agrupar las identidades y calcula los parámetros, obteniendo cantidades de materiales y obra. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, si yo tengo un bombillo y ese bombillo es un tipo de una familia que se llama, qué sé yo, bombillo 3000K de 1000 lumens, ¿no? Y yo quiero saber cuántos bombillos 3000K de 1000 lumens hay en el proyecto. Antes, lo que hacíamos en AutoCAD, bueno, ya existía count, por ejemplo, en AutoCAD, que yo podía tener un elemento y darle count para saber cuántos habían de esos elementos, ¿verdad? Sí, correcto. Pero ¿qué pasaba en AutoCAD cuando nosotros queríamos, cuando modificábamos un diseño y queríamos calcular cuántos metros cuadrados teníamos de piso? Y las plantas no eran plantas típicas, ¿ok? Entonces, por decirles algo, losa aligerada de tal especificación, tengo 13 plantas, las 13 no son típicas, son plantas diferentes. Lo que hacíamos era quizá irnos planta por planta, viendo los hatches y viendo el área del hatch y con la calculadora al lado, sumando el área. Eso ya no es así. En Revit simplemente yo selecciono hago un fichero, un schedule, y dentro del fichero yo selecciono ese elemento y ya me dice cuántos metros cuadrados tengo de losa. Pero más aún, también puedo explotar los materiales. También le puedo decir, bueno, Revit, pero ¿cuántos metros cúbicos tengo de concreto entonces? Y Revit me puede decir, bueno, tenés tantos metros cúbicos de concreto. El otro gran paso de Revit, vamos en progresión, es la federación de modelos. Así como en AutoCAD teníamos las referencias externas, las XREF, que los pongo en contexto para que quienes quizás no han llevado la clase de AutoCAD, es tener el modelo y un modelo central. Yo puedo modificar la planta, yo puedo modificarlo y referenciarlo a otro documento, perdón, no modelo, documento, y así ir cambiando las plantas. Bueno, en Revit se puede hacer eso, se pueden federar los modelos, pero en 3D. O sea, tenemos un modelo central arquitectónico y ese va a ser el que me rige todos los demás modelos. ¿Qué significa? El ingeniero estructural va a ser su modelo federado con mi modelo principal, que es el modelo arquitectónico. El electromecánico va a ser su propio modelo, sistema contra incendios va a ser su propio modelo. Entonces, ¿cómo nos ayuda eso? Que yo puedo tener un ingeniero estructural en China y tener el modelo principal acá, y en tiempo real, él puede ir viendo las modificaciones que yo voy haciendo. Ya no era como antes que, bueno, el diseño, tenemos todos los planos, se los pasamos al ingeniero estructural, el ingeniero estructural hace sus planos, nos los regresa, resulta que el cliente hizo un cambio y al hacer el cambio nosotros maquilábamos ese cambio, perdíamos tiempo, se lo volvíamos a pasar al ingeniero estructural y el ingeniero estructural nos lo volvía a regresar. Ese reproceso ya no existe en BIM, porque cuando yo hago un cambio, el ingeniero estructural inmediatamente mira ese cambio en su modelo. Ok, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a la detección de conflictos. De por sí visualmente, yo puedo ver, vaya, que una viga, como es el caso, está chocando con un tubo. Eso es viable en proyectos de mediana envergadura. Ahora, ¿qué pasa con proyectos de alta complejidad? Como un hospital. Si uno quita el cielo falso de un hospital, con el arquitecto Rey, que con ambos hemos trabajado en hospitales, después de contar, si nosotros quitamos un plafón del cielo falso, eso
parece una ensalada de espagueti, o sea, tenemos gases médicos por un lado, tenemos datos por otro lado, tenemos antiincendio por un lado, tenemos agua potable por el otro, y todo van en los pasillos, ¿no? Entonces, es más difícil visualmente detectar esos conflictos. Por eso hay herramientas como Autodesk Navisworks que puede detectar esos conflictos. Entonces, hay una curva de cuánto cuesta solventar un conflicto en un ambiente digital y cuánto cuesta solventarlo en obra, porque nos ha tocado solventarlo en obra por proyectos que fueron diseñados en 2D. Entonces, solventarlo en obra es por lo menos unas 10 veces más caro que solventarlo en la etapa de documentación. El siguiente paso es el cronograma y simulación de la ejecución. Ok, si yo ya tengo un modelo y yo fui ordenado en ir creando todos esos modelos, todos los elementos constructivos, en efecto están modelados como deberían ser y son elementos independientes. Si yo seguí ese orden, yo puedo meter ese modelo de nuevo a una herramienta de planificación como Navisworks y anclarlo a un Gantt. Yo puedo hacer un cronograma y anclar cada actividad a ese tipo de familia. O sea, yo le puedo decir, esta actividad pertenece a esta familia. Entonces, pueden buscar videos en YouTube, ahí van a ver cómo logramos así, correr una línea de tiempo e ir construyendo en digital. Esa es otra ventaja. ¿Por qué mejora la construcción? Bueno, mejora la construcción porque ya se elimina del esquema el puesto de dibujante. Con BIM ya no hay dibujantes. Lo que hay son modeladores BIM. Entonces, un modelador BIM se ve obligado a tener una lógica constructiva, porque ya no está haciendo un dibujo que representa un elemento tridimensional, sino que ahora está modelando un elemento constructivo. Entonces, nos obliga a pensar mejor el diseño desde que lo estamos documentando. A ver qué es posible hacer y qué no es posible hacer. Eso es el cambio radical que nos trae la cultura BIM. Otro tema es la automatización de procesos mediante plugins como Dynamo o Grasshopper, que son programas de programación visual. O sea, teníamos los lenguajes de programación, CC, CC+, Java, Python, etcétera, etcétera, pero no fueron diseñados para ser amigables con personas de pronto tan visuales como los arquitectos o como los ingenieros. Entonces, se idearon estos programas de programación visual. O sea, yo visualmente estoy conectando procesos para automatizar el modelo o para hacer cosas que no se pueden hacer nativamente en Revit. Por darles un ejemplo sencillo, yo puedo, en vez de estar pintando una por una todas las paredes del proyecto para saber cuánta cantidad de pintura tengo, yo le puedo decir a Dynamo, ok, Dynamo, sácame el parámetro de que si esta habitación se llama de tal forma o tiene una marca de tipo de tal, yo le voy a poner en las paredes tal color. Corro Dynamo y como por arte de magia, todas las paredes están pintadas de acuerdo a la marca de tipo que le puse a esa habitación. Por darles un ejemplo de Dynamo, pues no solo puse la imagen, no alcanzo a ver realmente qué son, y bueno, es que tampoco están los diferentes nodos, cada una de estas cajitas se llaman nodos, pero yo asumo que lo que estaban tratando de hacer ahí es diseñar losas en espiral o algo por el estilo. Entonces, esas losas en espiral que hubiese tomado muchísimo tiempo diseñarlas dibujarlas a mano o modelarlas
de una forma no automatizada, con Dynamo se puede automatizar. Podemos ver cómo se trabajan fachadas, cómo se trabajan los parasoles de acuerdo a la incidencia, a la incidencia del sol. Todo eso lo podemos extraer de programas para la automatización como Dynamo. Ok, pero si yo les digo todo esto, lo miran como muy lejos, ¿no? Ahora vamos a caer en la realidad de cómo está BIM en Latinoamérica y qué papel juega el BID y por qué surgió el BIM Forum. Bueno, resulta que BID, la FIC y BIM Forum se dieron cuenta que para dinamizar la industria de la construcción en Latinoamérica, una de las herramientas que podían utilizar era el BIM para evitar reprocesos, para cortar tiempos, para abaratar el costo final, para evitar órdenes de cambio. Muchos proyectos de mediana a gran envergadura, disculpen por mi cámara, problemas técnicos se fue, pero muchos proyectos de mediana y gran envergadura tienen hasta un 10% de orden de cambio. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los hospitales. Para todos los estudiantes les pongo en contexto, una orden de cambio es que yo diseñé un proyecto, pero resulta que el proyecto para que tenga lógica, para poderse construir, me tiene que salir más caro, porque hay muchas cosas que no se consideraron en fase de diseño, o no se consideraron cuando se estaba sacando a mano la cantidad de obra. Entonces, ¿qué pasa? El constructor tiene que decirle al cliente, mira, para terminarte tu proyecto necesito cobrarte más obra. Y en eso se van hasta el 10% más. En un proyecto de 5 millones de dólares, estamos hablando que son $500,000 más. Entonces, ahí es donde ahorramos muchísima plata con BIM. Siguiendo con el tema del BIM Forum empezó por una iniciativa en Chile de implementar BIM. Después se unieron a estas reuniones, creo que México, Argentina, no recuerdo qué otros países, y así nace el BIM Forum, ¿verdad? Hoy por hoy, la implementación de BIM es un tema de agenda del Banco Interamericano de Desarrollo. Ok, ¿cómo estamos en cifras? Porcentajes de adopción por tipo de empresa. BID, con una encuestadora privada, le voy a pasar el documento es público, con una encuestadora privada hizo este documento en el 2020. Lo publicaron el primer trimestre del 2020. Y para el primer trimestre del 2020, las empresas que participaron eran 794 empresas, ¿verdad? En 19 países latinoamericanos que habían adoptado BIM o que lo estaban adoptando. Ok, de esas empresas, el 22.4% son empresas diseñadoras, el 27.4% son empresas constructoras, el 23.1% son diseñadoras y constructoras y el 22.9% son empresas constructoras. Entonces, miren que realmente la implementación de BIM empieza por los diseñadores. No ha empezado por los constructores. Hay ciertos cisnes negros, hay ciertos casos que se ha dado al contrario. Por ejemplo, las cifras del 2018 de implementación BIM en Argentina, en el país de Argentina, se dio el caso que los constructores, no solo los constructores, sino los desarrolladores y los dueños de empresas que tienen muchos sucursales, empezaron a encargar el BIM para temas de mantenimiento. Algo que en el resto de Latinoamérica es algo muy temprano, todavía está muy verde, todavía no se ha implementado. Ok, la trayectoria de implementación. ¿Y por qué nos interesa ver esto? Porque eso tiene que ser una llamada de atención para que ya nos montemos al barco. Hace 10 años, de esas 794 empresas, el 8.6% habían implementado BIM.
Entre 6 y 12 años, el 12.1% lo implementó. Después 5 años, 12.5%. Ahí tienen ustedes los datos. El último año, eso significa del primer trimestre del 2019, perdón, del último trimestre del 2018 al último trimestre del 2019, 22.5 de esas 794 empresas lo habían implementado. Entonces, ven, cada vez son más las empresas que lo han implementado. En 4 años se ha duplicado el número de empresas que está implementando BIM. Entonces, no nos podemos quedar atrás y tenemos que, el momento para saltar al barco es es ahorita. Intensidad de uso. Más del 60% de las empresas, bueno, de por sí en una empresa es caro implementar BIM. Entonces, más del 60% de las empresas, más del 47.4% de las empresas lo usan en más del 60% de sus proyectos. Eso significa que 6 de cada 10 proyectos de casi la mitad de esas 479 empresas son desarrollados en BIM, ¿verdad? Experiencia de uso. Y aquí es donde todavía el mercado está virgen y todavía se puede entrar y todavía se puede agarrar experiencia en el uso. Los competidores no nos han dejado tan atrás como podríamos pensarlo. ¿Por qué? Porque 29% de las firmas con más de 10 años que habíamos hablado que lo habían implementado, se consideran expertas. ¿Qué significa? Que el 71% no se consideran expertas y no están explotando el programa al máximo de su potencial. ¿Ok? Y estamos hablando del 8.3% que teníamos aquí atrás, del 8.6% que tiene más de 10 años de haberlo implementado. O sea, en 10 años, en una década, apenas el 29% de esas empresas ha llegado a obtener la mayor cantidad de beneficios de haber implementado la plataforma. Ok, ¿para qué usan estas empresas BIM? Bueno, el 57% lo usa para estimación de cantidades y costos. El 49.9% lo usan para elaboración de planos conceptuales. El 43.1% levantamiento de condiciones existentes. Que, por cierto, otra de las cosas que se pueden hacer en BIM es, usted tiene una nube de puntos que sacó con su estación total o con un LIDAR e inmediatamente lo puede meter a BIM sin ningún problema. Lo puede meter ya sea a ArchiCAD o a Revit. ArchiCAD no estoy seguro, pero en Revit sí, porque lo he hecho. Visualizaciones durante la etapa de diseño. El 70.9% de las personas lo empieza a implementar para visualizar, para sacar los planos. Coordinación 3D. Muchas empresas también lo empiezan a implementar para coordinar y para evitar problemas de coordinación entre las diferentes disciplinas. Revisión del diseño, 68%. Es más, hay empresas que le dan el legajo de planos en 2D y ellas, para reducir los tiempos de construcción, ellas hacen a cuenta propia el modelo BIM. Comunicación del diseño, comunicación con los clientes, o sea, comunicación con todos los stakeholders. Análisis estructural, el 31.5%. Planificación de obra, el 45.7%. Modelación as-built, inspección de obra y mantenimiento preventivo. Hay una regla de dedo, por lo menos en hospitales, que dice que mantener un hospital cuesta anualmente lo mismo que cuesta construirlo. Eso realmente es algo que solo se cumple en los hospitales. Pero en otros proyectos, los tiempos de obsolescencia andan en proyectos de mediana a gran envergadura entre 20 y 30 años. Eso significa que por lo menos un 5% de lo que costó el proyecto se está invirtiendo en mantenimiento anualmente. Que realmente la cifra anda mucho más arriba. 5% estoy hablando por nuestras economías subdesarrolladas, ¿no? De los países centroamericanos. Pero en otros países anda entre el 15 al 20 al 25%. En proyectos, como les digo, que no tienen la complejidad de un proyecto de salud, ¿verdad? Sin embargo, en mantenimiento preventivo solo ha penetrado un 8.1% el uso de BIM. Ahí hay un gran espacio de mercado que se puede atacar todavía.
Las estrategias de implementación. Y aquí viene algo que también es muy motivador para nosotros, es que el 57.2 de estas 749 firmas los implementaron con estrategias propias. O sea, no necesitaron que alguien les implementara la plataforma. Ellos mismos lo implementaron. Alberto de Pineda, Pinearc, uno de mis profesores de maestría que ha construido en los 5 continentes hospitales, su estudio lo implementó a prueba y error. Probaron primero a capacitar a a todas las personas del estudio. Después lo que hicieron, no nos funciona esa estrategia, vamos a capacitar a los líderes de grupo. Entonces crearon líderes de grupo y a la vez esas personas capacitaron casi por ósmosis a todas las demás personas alrededor. Y lo empezaron a implementar en proyectos que estaban diseñándose. O sea, agarraron conejillos de India de proyectos que estaban diseñando. Estoy hablando de uno de los estudios líderes en diseño hospitalario, ¿verdad? Entonces, eso es muy halagador para nosotros porque podemos implementarlos solos. No necesitamos realmente. Sí, es lo mejor que alguien nos dé todo el legajo de estándares, BIM, etcétera, etcétera, ¿verdad? Probablemente sean la mejor práctica, pero si no tenemos el capital para hacerlo, podemos empezar con una estrategia propia de implementación. ¿Cuáles son los beneficios sobre el proyecto de BIM? Y el mayor beneficio es la reducción de conflictos de coordinación, como ya veníamos hablando. La reducción de red procesos, el ejemplo que los di de los ingenieros estructurales. Mejoren la eficiencia a través de la colaboración con propietarios u otros miembros. Reducción de los costos de construcción. Pues es un subproducto, ¿no? Si reduzco los procesos, reduzco los costos de construcción. También reduzco los desperdicios en obra, ¿verdad? Tengo un dato más acertado de cuánto material voy a utilizar. Reducción de errores y omisiones en la documentación de la obra, ya vamos a hablar más sobre ese asunto. Mejora en la seguridad, mejora del control de costos, o sea, la predictibilidad. Yo en etapa de documentación puedo ir sabiendo cuánto me está costando mi proyecto. Reducción en el ciclo de aprobación del cliente y reducción de la duración integral del proyecto. Todos estos son los beneficios que nos trae BIM. Ahora, los beneficios a la organización. Mejora generalizada de la imagen de su organización como líder de la industria. Aquí en Honduras, el estudio de arquitectura líder usa BIM. Ya tiene probablemente unos 7, 8 años de estar trabajando en BIM. Ofrecer, claro, no lo puede implementar completamente. Estuve hablando con el arquitecto, con el gerente de ese estudio hace 2 días. No lo pueden implementar completamente porque de pronto los ingenieros estructurales que hay aquí en Honduras, casi ninguno usa BIM, ¿verdad? Y así con todos los demás, las demás personas que colaboran dentro del diseño. Ofrecer nuevos servicios. Resulta que si usted es un estudio pequeño y es ordenado para implementar su BIM y no construía, ahora puede construir porque se ve obligado tanto a pensar en la construcción que ahora va a poder construir y va a ahorrarse tiempo para sacar los costos de obra, va a ahorrarse tiempo en las fases de ejecución, los planos taller y todo lo que sabemos que se da dentro de una construcción, ¿verdad? Mantener negocios tradicionales con clientes existentes, menor tiempo de documentación, mayor tiempo diseñando, y por eso es que mejora el diseño. Porque nosotros, nuestros colaboradores, vivimos de plata, ¿no? Entonces el cliente nos da una cantidad de plata y con esa tenemos que vivir una cantidad de tiempo, ¿no? Ahora, si nos tardamos más en documentar, nos queda menos tiempo para diseñar. Si nos tardamos menos en documentar, nos queda más tiempo para diseñar, para pensar mucho mejor el diseño, sin que eso le cueste un ojo de la cara al cliente, sin tener que cobrarle mucho más, que a la larga es el sueño de todos, ¿no? Poder tener el tiempo para hacer arquitectura de verdad, muy, muy bien pensada.
controlación y retención de funcionarios, aumento de beneficios y menores reclamos y litigiosidad. Ok, el ROI de BIM, el rollo de BIM. Ok, les explico. El ROI es el Return of Investment, que es el retorno de la inversión. Eso significa que si yo tengo $100 y esos $100 hicieron que yo tuviese, que me producieron $110, mi retorno de inversión es de un 10%. ¿Ok? En Latinoamérica no solemos medir mucho las cosas y el retorno de inversión no es la excepción. Entonces nos damos cuenta que solo el 52.9% de las firmas mide formalmente el retorno de inversión. Creo que puso su micrófono, apagó su micrófono. Ahora sí. Aquí estoy, sí, aquí estoy, disculpen. Ok, entonces el 52.9 sí que tiene medido cuánto es el retorno de la inversión por la implementación de las plataformas BIM, ¿verdad? Y aquí voy a felicitar y me enorgullezco de ser amigo de tantos chapines, porque el 77.8 de toda la región, de toda la región, quienes más tienen medido bien su retorno de inversión son ustedes, Guatemala, el 77.8%, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuánto ha sido el retorno de inversión de BIM? Recordemos, tenemos que amarrar muchos conceptos. Recordemos que apenas del 8.6% de las empresas que tienen más de 10 años de haberlo implementado, ¿verdad? Solo apenas el 29% le está sacando el máximo provecho. Entonces tenemos que ver que ese es un sesgo dentro del retorno de la inversión. Imaginemos si todas sacaran el máximo provecho, ¿cuánto sería el retorno de la inversión? Pero aún así, el 16.8% dice que tiene un retorno de inversión equilibrado. El 8.6% dice que tiene un retorno de inversión de menos del 8.6%. Entre el 10 y el 25% de las empresas han tenido un retorno de inversión de 27.3% o arriba. Y entre el 51 y el 100%, 14.4%, entre el 14.4% de las empresas han tenido entre el 51 y 100% de retorno, perdón, y un 8.6% han tenido un retorno superior al 100%. Bueno, yo estoy asumiendo, no es lo que los datos me están diciendo, pero recuerden que teníamos un 8.6% de empresas que tienen más de 10 años de haberlo implementado. Probablemente estas empresas que estén viendo un 100% de retorno es porque se montaron al barco hace 10 años. ¿Ok? Bueno, eso es Latinoamérica. Eso es para hacerles ver que BIM ya es una realidad y ya la tenemos a las puertas, ya lo tenemos en las narices, ¿no? La experiencia personal, ¿cómo me metí a todo este asunto de BIM? Bueno, trabajé en dos hospitales. Este es uno de ellos, el Hospital Materno Infantil Enrique Aguilar Cerrato, en La Esperanza, Intibucá. Resulta que estaba repleto de errores de diseño. Uno de ellos básico es que el techo de los puerperios no se podía sostener solo. O sea, tuvimos que modificar la estructura para que se sostuviera el techo de los puerperios. Ni les cuento, hubo casi un 8% de orden de cambio en este hospital y todo fue o por cantidades de obras que no estaban especificadas o por mal diseño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ok, no estoy hablando de diseñadores novatos, estoy hablando voy a omitir por obvias razones el nombre del estudio, estoy hablando de una empresa de diseño que trabaja para toda Latinoamérica, que ha hecho hospitales en El Salvador, en Guatemala, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para darles casos puntuales, había aquí en el Leonardo Martínez, había un bloque split face que solo estaba especificado en una elevación que no estaba en presupuesto. Resulta que el bloque split face, me incluyo, su servidor no lo vio, nadie lo vio. Empezamos a construir con bloque de 6 pulgadas normal y un día el supervisor, realmente no era un supervisor de campo, era un supervisor gerencial que nunca salía de su oficina. Un día el supervisor se le da por salir y nos dice, esto tenía que ser bloque split face, porque en un plano salía que era bloque split face.
con BIM eso hubiese sido imposible. Ese error no, algo tan básico no se hubiera cometido. Otro error que tuvimos es en una rampa. Había tanto hierro que se cruzaba que no podía fluir el concreto. No teníamos cómo hacer que el concreto fluyera. Probamos a hacer de todo, cambiar las varillas, empaquetarlas, fue un desastre para lograr que el concreto fluyera. Si se hubiese modelado como en Torre Reforma en México, todas esas barras dentro de las vigas, ese problema se hubiese solucionado en etapa de documentación. Y ni decirles que ahí sí tuvimos como un 12% de orden de cambio, ¿verdad? En el Leonardo Martínez, aquí en San Pedro Sula. Entonces así, bueno, mi historia profesional ha sido bien poco lineal. Yo egresé, trabajé bastante tiempo y hasta después me gradué, después hice mi tesis. Y cuando hice mi tesis yo dije, no, yo tengo que salir de esta rápido. Y la única forma de hacerlo rápido es diseñándolo en Revit. No estoy hablando de BIM porque solo lo modelé. Ese todavía no era un BIM. Pero bueno, este fue el diseño, fue un anteproyecto para la Universidad Autónoma de Honduras, un hospital odontológico con 2 niveles de aulas, 10.000 metros cuadrados en resumen. Y aún los tiempos de representación no los hubiese logrado trabajando en AutoCAD. Todo esto que ustedes miran lo rendericé nativamente en Revit, sí, con ayuda de Enscape en este entonces. Pues está empezando dando pininos, así que los renders no son tan bonitos como quisiera, pero para que vean que una sola persona sin haber recibido un curso de Revit, ni de BIM, ni nada, mirando videos de YouTube, se te iba a hacerlo, ¿no? Este es uno que otro proyecto, así se puede ver una planta diseñada en Revit. Este es un interiorismo para un walk-in closet. Como miran, todo esto fue nativamente diseñado en Revit. Todo este mobiliario de madera de color lo diseñamos en Revit para fabricación y después, y bueno, así quedó, ¿no? Y esto se puede hacer con cualquier escala de proyectos. Entonces, la pregunta de la noche es, ¿quiénes pueden implementar BIM? Todo arquitecto, todo ingeniero, desarrollador que esté leyendo esto. O sea, si usted está del otro lado de la pantalla, si está cursando clases de arquitectura o ya es arquitecto, usted puede empezar a implementar BIM, porque implementar BIM no significa que ya vamos a tener un servidor y vamos a tener un modelo central y todas las demás personas colaborando. No, implementar BIM significa que vamos a empezar a modelar en Revit. Ok, quiero dejar un tiempo para saber si tienen algunas preguntas. Jóvenes, ¿alguna pregunta para el arquitecto? Muy buenas noches.